Hoy os voy a contar dos historias de esas que se unen al final y nos dejan con el culo un poco torcido. Ya sabéis que la vida terrestre se originó en el agua, que unos seres marinos fueron evolucionando y evolucionando durante millones de años hasta que por fin salieron del agua y esos seres siguieron evolucionando hasta nosotros. Esto lo sabrás si no eres creacionista, si no crees que de repente Dios dijo ¡pum! ¡Hala! Aquí está, el hombre, así sin más. Los que creemos en la evolución, espero que si estás viendo esto tú creas en la evolución, sabemos que hay animales que sirven de eslabón entre las especies, que tiene que haber un ser vivo que salió del mar y consiguió vivir fuera del agua. Pues los científicos creen que ese animal es el celacanto, un fósil que desapareció hará unos 70 millones de años y que representa un enorme pez con una especie de muñones que unían las aletas al cuerpo. Con esos muñones se cree que podría caminar por el fondo del mar y de ahí salir del agua. Todo esto se sostiene porque se ha encontrado una especie de pulmón primitivo en su fósil con el que podría respirar. Hay gente que lucha por salvar los animales, otros que luchan por la deforestación de los bosques, otros que luchan porque los niños no mueran en las guerras o que no mueran de hambre, pero hay gente que lucha porque las lenguas no desaparezcan. Recuerdo que cuando estudié lengua, una profesora nos contó la historia de una población de la senda del Orinoco que estaba completamente devastada. Los vecinos la habían arrasado y solo quedaba un hablante de su lengua. Era un loro que tenía en su memoria 40 vocablos que repetía constantemente, así que se recuperaron los últimos 40 vocablos de esa lengua gracias a un loro. Para que estas cosas no sucedan existe una alianza de lenguas en peligro y Daniel Kaufman trabaja para esta asociación. Viaja por todo el mundo intentando ayudar a las últimas personas que hablan una lengua a transmitirla a sus hijos, a sus familiares y a sus vecinos. Kaufman viajó por Indonesia intentando encontrar los últimos hablantes de una lengua en peligro de extinción, el mamuju. Pero durante meses no encontró a nadie que la hablase, así que se volvió a Estados Unidos. Y en Nueva York, meses después, en una boda se sentaría a su lado un indonesio. Al preguntarle que qué lenguas hablaba, su sorpresa sería mayúscula cuando le dijo mamuju. Husni Hossain, a 15.000 kilómetros de distancia donde él estaba buscando hablantes de mamuju, le dijo que hablaba mamuju. La pena es que Husni ya no puede hablar mamuju con nadie porque ni su mujer ni sus hijos lo hablan, así que esta grabación que tenéis aquí debajo de Husni hablando mamuju sea la única recreación que tengáis de esa lengua. Nos vamos ahora a Sudáfrica, al año 1938. Un barco pesquero faenando por el Océano Pacífico se encuentra que en el fondo del mar hay un enorme pez que está como reptando por el suelo. Lo recogen con el resto de los peces y lo llevan al mercado más cercano. Allí por casualidad se lo encuentra la bióloga Marjorie Courtney-Latim. Intenta identificarlo y simplemente acierta a decir que es el pez más hermoso que había visto en su vida. Azulado, con unas escamas enormes y unos dientes brutales. ¿Le suena de algo? Hace un dibujo y se lo envía a su colega James Leonard Smith, un compañero de profesión que era experto en celacantos. Cuando el profesor Smith ve el dibujo, no se cree lo que está viendo, así que decide ir a ese mercado que estaba a cientos de kilómetros de distancia. Cuando llega al mercado, el pez se había podrido completamente, solo queda el esqueleto, pero con el shock del momento lo clasifica como lo que es: los primeros restos de un celacanto después de 70 millones de años. Smith viajó por toda la costa sudafricana buscando un celacanto vivo para poder demostrar que era un eslabón perdido. Pero nada, así que puso una recompensa para ver si alguien le podía ayudar. Pasaron los años y fue en 1952 cuando Smith recibió la llamada más importante de su vida. Era desde Comoro, a unos 2.500 kilómetros al norte, muy cerca de Madagascar. Unos pescadores habían encontrado una fantasmagórica criatura de más de 1,5 metros y 200 kilos de peso. Para que los restos no se pudrieran y pudiese estudiarlos, Smith cogió un avión militar directamente a la isla. Cuando llegó, desenvolvió el paquete en el que estaba el pez y se puso a llorar. Lógico. Había hecho el descubrimiento biológico más importante de todo el siglo XX. Podía demostrar que tenía ante sí un eslabón perdido de la evolución. Pero no fue así. Cuando abrió el celacanto no encontró ningún resto de pulmón. Este hecho, que Smith no encontrase ningún pulmón, se sigue utilizando por los creacionistas para demostrar que la evolución no existe. De hecho, os dejo una página debajo que celebra que Smith no encontrase ningún pulmón. Se cree que la población de celacantos en el mundo está entre 1.000 y 10.000 ejemplares. Así que el año pasado, unos biólogos estudiaron la fase embrionaria de los celacantos. Y amigos, sí que tienen pulmón.
El celacanto vive a unas profundidades mucho mayores que hace 70 millones de años, así que ese pulmón lo acaba perdiendo. Era la demostración de que el celacanto sí que podía haber tenido pulmones, sí que podía haber respirado fuera del agua. Creacionistas 0, evolucionistas 1. Smith evidentemente ya no estaba buscando un pez que había desaparecido hacía 70 millones de años. Y Kaufman ya no estaba buscando una lengua que había dado por perdida, y la tenía al lado. No sé. Igual eso que estamos buscando lo estamos buscando mal, o igual eso que hemos dejado de buscar algún día aparecerá otra vez. Mientras tanto, sigue buscando.